Bien, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar el día de hoy, lo que les estaba comentando, del uso de lo que es la herramienta Optimizer, ¿cierto? Que es una de las herramientas que ofrece el simulador Aspen HYSY desde versiones mucho antes de la 11, 8.8, 9, 10. Ya ha sido una, inclusive versiones más antiguas, ha sido una herramienta que está incluida en lo que es el paquete de Aspen One y pues una herramienta bastante útil ya que nos va a permitir pues realizar lo que son problemas de optimización. Hay otras herramientas que incluye Aspen HYSY como análisis de sensibilidad, análisis de casos de estudio, pero entonces en este caso de la herramienta Optimizer pues es la que va más acorde con todo lo que hemos charlado hasta esta fecha en el curso de optimización. Entonces voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, señor, ya está presentando. Bien, entonces, ¿qué es lo que es el Optimizer? Entonces, una vez cuando ya usted haya corrido una simulación, o sea, usted acuérdense que cuando hablamos de simulación en Aspen HYSY, lo hablamos pues de lo que son diagramas de flujo, los módulos, las corrientes, etcétera. Entonces, el uso de la herramienta Optimizer va a poder ser usada cuando se tenga una simulación en estado estacionario que contiene pues muchas variables, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando ya tengamos esa simulación en estado estacionario hecha, entonces nosotros a través del uso de la herramienta Optimizer vamos a poder plantear una función objetivo que puede ser la función objetivo que uno quiera. Uno va a estar en la capacidad de poder ingresar esa función al simulador y obviamente no solo vamos a poder ingresar esa función, sino que también vamos a poder definir las restricciones propias de ese proceso que si son necesarias se pueden definir. ¿Ok? Entonces, lo que es esta herramienta, el Optimizer, es bastante usada y bastante eficiente y muy buena, ya que permite realizar diferentes casos de estudios de optimización para un gran rango de procesos. ¿Ok? Es importante aclarar que la herramienta de Optimizer, como se pueden dar cuenta acá, y lo dice en inglés, the Optimizer is available for steady state calculations only. Entonces, solamente lo que es el Optimizer va a estar disponible en simulaciones en estado estacionario. Ok, o sea que ya el estado dinámico, que de hecho también lo vamos a ver, vamos a trabajar acá una simulación en estado dinámico antes de cerrar el módulo. Entonces ya es otro cuento. Aquí solamente se va a poder aplicar, repito, para simulaciones en estado estacionario. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le pide a usted la herramienta Optimizer cuando se va a definir? Entonces, le va a pedir que ingrese lo que hemos venido estudiando durante todo este módulo. Le va a permitir que ingrese cuáles son esas variables que se van a manipular, es decir, cuáles son esas variables de decisión, que aquí la vamos a llamar las primary variables. Ok, entonces esas variables que se van a mover, que van a cambiar para optimizar el proceso, todas esas variables las obtenemos directamente del proceso, ¿cierto? Y pueden ser, por ejemplo, un flujo, una temperatura, una presión, una composición, cualquiera de las variables de proceso que pueden ser importadas desde el diagrama de flujo. Entonces usted puede estar en la capacidad de importar cualquiera de estas variables y además de eso usted puede seleccionar si el caso que usted va a plantear es una maximización o es una minimización. Entonces eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos lo que es la función objetivo, la objective function, ¿cierto? Entonces esa función objetivo puede ser ingresada por el usuario, no es determinada por el simulador, es decir, que usted no tenga la flexibilidad de poder cambiarla, no. O sea, el simulador sí le va a dejar que usted ingrese su propia función objetivo y la manera en cómo se va a ingresar esa función objetivo es muy parecida a como se hace en una hoja de Excel, ¿cierto? Cuando programamos en una hoja de Excel que es a través de celdas, ¿cierto? Columnas y filas, A1, a B2, B3. Entonces, más o menos así se va a programar esa función objetivo en el HYSYS. Entonces,
nosotros en lo que es el optimizer vamos a tener que programar una spreadsheet, ¿cierto? Una spreadsheet que es una hoja de cálculo en donde ahí vamos a agregar todas esas variables que van a estar involucradas en la función objetivo. Entonces ahorita que veamos el ejemplo lo vamos a ver a detalle a qué se refiere esa parte. Y obviamente no puede faltar en un modelo de optimización, no puede faltar las constraint functions. ¿Qué son estas? Estas vienen siendo las restricciones, ¿cierto? Que como ya hemos estudiado, esas restricciones pueden ser de igualdad o de desigualdad. Entonces el optimizer ofrece una ventana en la cual usted puede definir esas restricciones, ok. Entonces esa es una también de las características que tiene el optimizer. Muy bien, entonces inicialmente entonces es importante pues que sepan en el HYSYS, este es HYSYS versión 9, sin embargo aunque ya lo que es la versión 9, 8.8, la 10 y la 11, creo que es la última que está por ahí. Entonces todos, lo que es el ambiente de simulación, lo que es la interfaz gráfica, es muy parecida en las últimas versiones. Entonces, ¿dónde usted encuentra el optimizer? Entonces ya cuando usted ha definido la simulación y está definiendo el diagrama de flujo, el optimizer se encuentra en el menú de Home, acá donde ven donde dice optimizer, ¿cierto? O sea, ahí es donde se encuentra el optimizer como herramienta para lo que vamos a ver. Entonces cuando usted da clic ahí, ¿cierto? Cuando yo cojo y doy clic ahí en optimizer, entonces se le va a abrir esta ventana que está viendo acá, que es la ventana del optimizer, donde se va a empezar a configurar. Entonces lo primero que le va a pedir que seleccione el optimizer es los modelos de optimización que usted va a utilizar. Entonces dentro de la teoría de optimización tanto unidimensional como multivariable hay diferentes modelos que se utilizan para realizar la optimización. HYSYS viene de manera predeterminada con uno que es el original. Sin embargo, para simulaciones complejas en las cuales se necesite usar un modelo u otro o comparar con otros modelos, entonces usted tiene la opción de poder seleccionar entre diferentes modelos de optimización. Por ejemplo, el Hypertext SQP, el DMO, el Lex Square QP, el Bobby QA, que son modelos de optimización multivariable para sistemas complejos. Entonces uno puede trabajar con el original sin ningún problema, pero obviamente ya para simulaciones donde se quiera resultados más exactos o la misma naturaleza del proceso lo implica, entonces se necesitan estos modelos que están acá. Entonces nosotros vamos a trabajar con el modelo original y también va a quedar un ejercicio propuesto opcional que es resuelto con la metodología SQP. Listo, entonces este es lo primero que le aparece cuando usted habla en la ventana de optimizer, va a ser esto, y pues nosotros lo vamos a dejar ahí en original, lo vamos a dejar ahí en predeterminado. Ok, entonces aquí hay una pequeña descripción de cada uno de los modelos, como desde cuándo, desde qué versión se utilizan. Entonces de pronto hay como dato opcional. Bien, entonces como les decía, nosotros vamos a trabajar con el original, con el modelo original. Y cuando nosotros le damos ahí en original, pues entonces ustedes se pueden dar cuenta en la parte de arriba, ahí donde dice configuration, aquí aparecen 1, 2, 3, 4 pestañas, que son las pestañas de variables, functions, parameters y monitor. Entonces en esas pestañas son donde nos vamos a estar moviendo a través de los ejercicios, a través de la configuración del optimizer, y pues ya más o menos de manera así a grosso modo. Por ejemplo, aquí en variables es donde vamos a definir lo que son las variables de decisión. Aquí en function vamos a definir lo que es la función objetivo, las restricciones. Entonces más o menos para que vayan teniendo idea, y ahorita igual lo vamos a ver. Entonces aquí están las 5
aspectos, las 5 ventanas que hay que configurar cuando se inicia el optimizer. Entonces la de configuration, que ya les hablé, que es la que usted selecciona pues el tipo de modelo, en este caso lo dejamos en original. La de variable, la de functions, la de parameters y la de monitor. Ok, entonces vamos a ir mirando qué se hace en cada una. Entonces, en el caso de la primera pestaña, que es la pestaña de variables, que es aquí, entonces cuando nosotros le damos clic ahí, aparece en blanco esa ventana que están viendo ahí. Y le aparece aquí en la parte inferior para que usted le dé clic en add, añadir. Entonces en esta ventana, atentos, es en esta ventana donde vamos a añadir las variables o primary variables, que vienen siendo las variables de decisión, es decir, esas variables que van a ir cambiando o que van a ir tomando diferentes valores, y que precisamente hay que buscar qué valor debe tomar esas variables para poder optimizar esa función, ya sea para maximizar o para, o para minimizar. Bien, entonces en ese orden de ideas, entonces ya saben aquí es donde vamos a ingresar esas variables. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver. Entonces aquí nosotros, además de agregar la variable, entonces necesitamos determinar lo que es el low bound y el high bound, que viene siendo el límite inferior y el límite superior. O sea, tenemos que darle al simulador un rango en el cual él va a empezar a variar o va a empezar a buscar ese óptimo. Bien, entonces en el caso de la siguiente pestaña, que es la que tenemos acá, functions, entonces aquí es donde vamos a ingresarle al simulador la celda. Entonces si se dan cuenta, acá aparece celda, como les había dicho. Nosotros vamos a programar, por así decirlo, en una hoja de cálculo parecida a lo que es un Excel. Y entonces en la celda donde hayamos programado la función objetivo, entonces aquí hay que indicarle al simulador qué celda es. Entonces, por ejemplo, puede ser la celda D5, C4, A2, depende pues en donde usted haya ingresado la función objetivo. Entonces, cuando usted ya tiene esa información ingresada, aquí le aparece el valor actual de la variable antes de la optimización, y aquí usted pues le indica si es una maximización o si es una minimización. Ok, entonces eso es lo que se hace en esta parte de acá. Ahora, donde dice constraints functions, entonces aquí donde dice constraint function, aquí justo acá es donde nosotros vamos a ingresar lo que son las restricciones. Muy bien, entonces aquí es donde se va a ingresar las restricciones. Entonces hay un ejemplo donde vamos a mirar eso. El ejemplo inicial es sin restricciones, hay un ejemplo adicional que sí es con restricciones. Muy bien, entonces ya vimos lo que son en variables y en functions. En el caso de parameters, ¿cierto? Entonces usted está en la posibilidad de poder jugar o adaptar o cambiar lo que son los aspectos de tolerancia, o sea, de lo que son los métodos numéricos. Entonces lo que es la tolerancia, si usted quiere de pronto disminuir la tolerancia o aumentar la tolerancia, si usted quiere aumentar el número de iteraciones, entonces eso lo puede hacer. Ok, entonces eso es como, por así decirlo, el método numérico de optimización, que está, en este caso es el que viene predeterminado por HiSYS, que es el original. Entonces, esos son los parámetros que usted puede cambiarle el original. Puede cambiarle la tolerancia, el máximo número de iteraciones, estas constantes que están acá, etcétera. Pero con eso por el momento no nos vamos a meter. Eso se hace cuando ya se está haciendo análisis muy complejos, que hay que ir jugando con la tolerancia, precisamente para que el problema pueda converger. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá referente a esto, a esta primera parte? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Puede acercar un momento la ventana para preguntarle algo que, pues, no sé, me parece interesante? ¿Esta o la anterior? Ahí dice maximum change. Ahí, sí, ahí. Donde dice iteration. Maximum change iteration. Ahí, eso, ¿qué sería? Este valor que aparece acá. O sea, el valor que aparece aquí, o sea, lo que ese es como una iteraciones o como esa es como una relación que hay entre las iteraciones y las evaluaciones que se hacen en la función. O
O sea, como que, o sea, si te das cuenta es como una razón, o sea, aparece como un slash y es como una razón que te determina el máximo cambio posible entre cada iteración. O sea, como si fuera una slow, una pendiente, algo así, cada punto 3 va avanzando en cada iteración. O sea, el máximo cambio posible por cada iteración permitido es de punto 3. O sea, en ese caso, para podértelo explicar de una manera un poco más clara, es como, por así decirlo, un tamaño de paso por iteración para la variable, en este caso la variable que se haya seleccionado como variable de decisión. O sea que en este caso por cada iteración va aumentando punto 3, punto 3, punto 3, punto 3. ¿Sí me hago entender? Sí, bro. O sea, aquí es como, aquí se traduce esto como cambio máximo por iteración, per iteration, per iteration. O sea, por eso es que aparece el slash ese que te... Bien. Entonces, como les digo, nosotros no nos podemos empezar a meter, la idea es que usted no toque eso, a menos que usted tenga conocimiento amplio de que ese problema es complejo, de que hay que resolverlo en varias iteraciones, etcétera. Entonces, si se han dado cuenta, los problemas que hemos resuelto de optimización ahí han sido funciones sencillas y aún así, al ser funciones sencillas, ya han salido 8 iteraciones. Entonces, imagínense cuando ya tenemos procesos de simulación, que hay balances de materia, que hay funciones termodinámicas, etcétera. Entonces, obviamente ahí a veces es necesario aumentar el número de iteraciones para que pueda converger. Bien. Entonces, ya por último, lo que es la ventana de monitor, que es esta que está acá, es donde nosotros cuando ya corramos el optimizer, que nosotros le demos aquí en Start, que eso es lo último que se hace, entonces aquí van apareciendo así como nosotros veíamos en los ejercicios que hacíamos. ¿Qué veíamos nosotros en los ejercicios que hacíamos de los métodos numéricos de optimización? Veíamos la iteración, el número de iteraciones, veíamos el valor que tomaba la función y el valor que iba tomando la función objetivo, tal cual. Entonces ahí es como, por así decirlo, la tabla de resultados, viene siendo lo que es monitor. Aquí es donde vamos a poder visualizar los resultados de nuestra optimización. Listo, entonces ya hemos visto, hemos dado un esquema, una introducción general a lo que es cada pestaña, lo que se debe configurar en cada una y que precisamente ahora lo vamos a poner en práctica con el ejemplo que les voy a explicar. Entonces, por eso les hacía la pregunta si hay alguna inquietud previa ahora que pues empecemos a realizar pues el ejercicio, el caso estudio que ya están viendo ahí en pantalla, caso estudio 1, que es maximización de las ganancias de una torre de destilación. Entonces, siendo así, no hay pregunta, entonces vamos a iniciar. Entonces, lo primero que usted debe hacer cuando se va a realizar un ejercicio de optimización, hay que recordar, y lo dije al inicio, uno parte del estado estable de la simulación, es decir, que uno debe correr primero la simulación que vaya a optimizar o el proceso que vaya a optimizar ya debe estar corrido, es decir, ya debió haber convergido todo, ya usted debe haber revisado pues que todo esté en orden y ya cuando usted se asegure de eso, entonces usted ya ahí sí puede empezar a utilizar lo que es el optimizer. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta así. Entonces, en ese orden de ideas, como hablan de maximizar las ganancias de una torre de destilación, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer inicialmente es hacer la simulación de esto. Entonces, lo voy a hacer acá en vivo, igual en la presentación está la información pues importante. Voy haciendo el paso a paso aquí con ustedes. Y pues hay cositas que en la presentación no está o las vuelo, no las pongo ahí, pero entonces por eso los invito a que estén muy atentos a lo que voy a hacer. Ustedes me confirman si ya están viendo la pantalla, mi escritorio. Sí, señor. Bien. Sí, bro. Bueno, listo, estoy ya en HYSYS, ¿cierto? Entonces ya estoy en HYSYS. Entonces vamos a abrir un caso nuevo en donde vamos a proceder a montar nuestra simulación en estado estacionario. Entonces les voy a agradecer que me vayan de pronto, quiero hacer una aclaración. En la plataforma
está el material viejo, porque yo el material lo renové, lo actualicé un poco. Entonces, este material lo tengo que montar nuevo en lo que es el material está montado ahí, o las presentaciones que están montadas en ferro. Entonces, yo al finalizar la clase, le monto ya este material actualizado, porque le agregué unas cositas nuevas al que estaba ahí montado en ferro. Entonces, de pronto si vaya a buscar eso allá en el material, no va a encontrarlo tal cual. Entonces le agradezco de pronto si le toman un pantallazo y pues me ayudan para ir ingresando la información un poco más rápido. ¿Listo? Bueno, entonces me van diciendo. Entonces los componentes, ¿cierto? Son el tolueno, ¿cierto? El tolueno y el tetrahidrofurano, ¿cierto? Aquí está, tetrahidrofurano. Entonces, ahí tenemos ya los dos componentes que hacen parte de esa columna de destilación, que son los que se van a separar, que es el tolueno y el tetrahidrofurano. En este caso, el paquete de propiedades que se va a utilizar es Wilson, aquí está, Wilson. Entonces, vamos a seleccionar el paquete termodinámico de Wilson. Listo, ¿dónde está? Aquí. Listo, entonces ya aquí no debemos agregar más nada. Entonces ya pasamos al ambiente de simulación, donde vamos a empezar a montar nuestra corriente de alimentación, que es la que va a entrar a la torre, que es esta que está aquí. Entonces vamos a agregar nuestra corriente. En este caso vamos a agregar nuestra corriente, ahí está. Y esa corriente entonces ya sabemos que se va a llamar feed. Y vamos a empezar a agregar lo que son las unidades correspondientes. Entonces, si se dan cuenta que está temperatura en grados centígrados, presión en kilopascales, flujo másico en kilogramos hora. Entonces nosotros podemos cambiar eso. Entonces, si se dan cuenta, acá está la temperatura en centígrados, la presión en PSI y el flujo másico en libra hora. Entonces, para de pronto ir visualizando y no confundirnos con los datos, entonces vamos a poner estas unidades en las unidades del caso estudio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden, a los que ya vieron simulación conmigo, nos vamos acá a Option y nos vamos acá donde dice Units of Measure, y ahí en Units of Measure entonces aparece varios modelos que usted puede cambiar a su antojo, y busca pues uno donde aparezcan los datos como usted los quiera. Entonces el mass flow aparece en libramol hora. Vamos a cambiar el fiel B1, creo que es el que está bien. Mass flow en kilogramo hora, muy bien. La temperatura, verifiquemos la temperatura en grados Fahrenheit, listo. Y lo otro es la presión que esté en kilopascales, pressure. Aquí está en PSI, entonces lo cambiamos aquí, kilopascales. Listo, entonces ya sabemos que ese es el user field B1, 2B1. Listo, entonces le damos aquí OK. Y entonces lo que hacemos aquí, miren, aquí donde dice home, aquí arriba aparece el unit sets, que es el sistema de unidades. Entonces ya ahí está en unit user field 2B1. Entonces ya aquí, entonces si se dan cuenta, ya nos aparece la temperatura en grados Fahrenheit, la presión en kilopascales y el flujo másico en kilogramo hora. Entonces vamos a ingresar, sería, no, la temperatura sí estaba bien, la temperatura era en grados centígrados, y lo otro era lo que teníamos que cambiar. ¿Sí? Entonces vamos a corregir aquí enseguida. Vamos a corregir aquí enseguida, nos vamos acá. Entonces la temperatura es la que, esa sí tiene que estar en centígrados. Listo, ya la cambiamos. Verifiquemos. Ahí está. Entonces son 10 grados centígrados. La presión es de 140 kilopascales. 140 kilopascales. El flujo másico es de 3700 kilogramos hora. 3700. Listo, y entonces pasamos a ingresar las composiciones. En este caso son composiciones másicas, ¿cierto? Son composiciones másicas las que vamos a agregar, que son de 0.44 para el tetrahidrofurano y 0.56 para el tolueno. Entonces vamos a proceder a agregar eso, de
0.44, ¿cierto? Para el tetrahidrofurano, perdón. 0.44 para el tetrahidrofurano másico. Recuerden cambiar acá, másico. 0.44 y 0.56. ¿Listo? Verificamos que la suma de las fracciones de 1, listo, ok. Entonces ya nuestra corriente FIT está definida. Entonces en este caso vamos entonces a simular una torre de destilación. Entonces aquí tenemos los parámetros para esa torre de destilación. Entonces cuáles son, perdón, aquí. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros de la torre de destilación? Entonces tenemos número de etapas, son 10. La etapa de alimentación es el plato número 5. La presión en el condensador son 103 kilopascales. La presión en el hervidor son 107 kilopascales. Vamos a tener que asignarle a la torre unas especificaciones de diseño, que en este caso son dos, que es la pureza de tetrahidrofurano, que debe ser en la salida de 0.99, y la pureza de tolueno a la salida, que debe ser de 0.94. Lo que es el reflux ratio, la razón de reflujo y el destilado son estimados por la simulación. Entonces acá abajito les pongo lo que es como una fórmula que se utiliza para la simulación de torres de destilación, y es que cuántas especificaciones usted debe ingresar al simulador. Entonces depende de cuántos intercambiadores haya, menos 2 más el número de corrientes de salida. Entonces si es una columna de destilación que nada más tiene dos intercambiadores, que es el condensador, el hervidor, listo, ahí van dos intercambiadores, y tiene nada más dos corrientes de salida, que es la del condensado y la de fondos, pues si usted aplica la fórmula sería 2 menos 2, 0, más número de corriente de salida 2, da 2, o sea que son dos especificaciones. Entonces, ¿para qué le ayuda esto? Esto le ayuda mucho para que usted sepa cuántos grados de libertad debe cumplir en la torre de destilación para que le pueda correr. Entonces vamos a proceder a agregar esto. Entonces el módulo con el que se va a simular esta torre va a ser un módulo de una distillation column, un modelo riguroso de destilación. Entonces vamos a proceder a ingresar ese modelo. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Sí, bro. Sí, señor. Listo, entonces vamos a proceder a agregar ese modelo. Entonces me voy acá a modelo y lo busco por acá, es este que dice distillation column. Entonces lo agregamos, listo, y vamos a proceder a configurar ese modelo riguroso. Ya lo primero que nos dicen, sabemos que son 10 platos, listo, ya ahí los tenemos, vienen predeterminados, son 10. La corriente de alimentación, que es FIT, ya ahí viene predeterminado, se alimenta por el plato 5, no debemos cambiar nada ahí. En este caso el tipo de condensador es un condensador total, o sea no vamos a tener parcial ni flujo, sino que es total, sale todo el condensado. Entonces vamos a llamarle a esta corriente de acá arriba, sabemos que lo que sale ahí arriba es el cierto, allá lo que sale es el más liviano, que es el tolueno, cierto, el tolueno. Vamos a configurarlo acá, total. Pues vamos a poner, bueno, aquí podemos poner lo que es el con rep duty, que es el calor del hervidor, le ponemos un nombre, rep duty. Acá al de la cima, que es el condensador, le ponemos con duty. Listo, que esos datos van a ser necesarios para la optimización. Ahora nos vamos a dar cuenta porque va a haber un costo asociado a esos gastos energéticos en el caso del condensador y el hervidor. Bien, entonces me verifico. Entonces en el caso del tolueno y el tetrahidrofurano, entonces cuál es la salida de cada uno. Entonces, en este caso me verifico acá, recuerdo ahora el caso estudio la corriente de tetrahidrofurano, si es encima o si es por fondo. Me verifico esa información antes de continuar, porque no quiero más adelante que vaya a tener inconvenientes con eso. Entonces dale un minuto y ya le verifico.
Listo, entonces sí, es el tetraiodofurano el que sale arriba. Entonces a esta corriente de acá le vamos a llamar THF, y la de acá abajo la llamamos tolueno. Listo, entonces ya aquí no debemos configurar más nada en esta parte, ya que pues aquí ya hemos ingresado los datos que son pues necesarios para esta parte de la simulación. No debemos ingresar corrientes aquí laterales, porque pues esa simulación no incluye corrientes laterales, así que no nos preocupamos por esa parte. Así que ya le podemos terminar de dar acá, y se dan cuenta, aparece aquí en la parte de abajo, aparece lo que es el botón Next, ¿cierto? Es el botón donde ya nos indica que podemos continuar con la siguiente parte de la configuración de la simulación. Entonces le vamos a dar ahí, y esta parte está aquí, que él te pide o te da la opción de que tú puedas cambiar el tipo de hervidor. Ahí no nos vamos a meter con eso, vamos a dejar con el que viene predeterminado con HYSYS. Listo, entonces aquí nos pide datos que sí necesitamos ingresar, que es la presión del condensador y la presión del hervidor. Esos datos nosotros los tenemos. La presión del condensador es 103 kilopascales. Listo. La presión del hervidor, entonces también la tenemos, que es de 107. Listo, entonces ahí tenemos nuestra presión del condensador, del hervidor. Le damos en Next. Entonces esta caída de presión aquí pues ya no es necesaria, ya con esto pues que le ingresamos ya es suficiente. Entonces estos datos son opcionales, que son los datos de temperatura, y estos no los ingresamos, no tenemos información referente a eso, así que le damos Next. Y entonces nos pide acá que ingresemos lo que es la relación de reflujo y el condensado, que en este caso pues no lo conocemos. Estas serían pues las dos especificaciones que necesitaría para correr, pero nosotros no vamos a ingresar estas especificaciones, sino que vamos a ingresar otras, así que estas van a ser estimadas. Así que le damos Done, le damos listo. Obviamente no va a correr. ¿Y por qué no va a correr? Porque no le hemos definido las especificaciones mínimas que son necesarias para que pueda correr, que son 2. Entonces nos vamos acá donde dice Specs, que son especificaciones. Entonces ahí mismo pues están estas disponibles, y aquí en Monitor usted se puede dar cuenta las dos que en este caso el simulador está usando para hacer los cálculos, que es el Reflux Ratio y el Distillate Rate. En este caso esas no son las que vamos a utilizar, sino que vamos a agregar dos especificaciones. Entonces recordemos cuáles son esas especificaciones. Una es la pureza de tetrahidrofurano, y la otra es la pureza de tolueno. Entonces cada una con un valor de 0.99 y 0.94 respectivamente. Bien, entonces vamos a proceder a agregar eso. Entonces les explico acá cómo se hace eso. Listo, entonces preste mucha atención. Entonces lo que vamos a hacer, pues, repito, nos vamos a la columna, le damos clic, nos vamos a donde dice Specs, nos vamos a donde dice añadir. Pues aquí ya estamos en Specs, nos vamos donde dice añadir, nos vamos a añadir una especificación, nos vamos a añadir, y nos vamos donde dice Column Component Fraction. Ok, entonces ahí donde dice Column Component Fraction le vamos a dar clic ahí, le vamos a añadir especificación. Entonces, ¿en qué etapa es eso? Entonces, en el condensador. ¿Qué tipo de fracción es? Másica. ¿En qué fase es? Líquida, obviamente. Y el valor pues que queremos que salga arriba, sabemos que es de tetrahidrofurano, que es de 0.99. Le ponemos 0.99, y pues en este caso el componente que sabemos que va a ser ahí arriba es tetrahidrofurano. Listo. Entonces ya ahí ha corrido hemos ingresado nuestra primera especificación. Vamos a cambiarle el nombre para poderle identificar. Entonces ya sabemos que esta va a ser THF Purity. Listo, entonces ya la hemos ingresado ahí, y ahora vamos a agregar la otra especificación, que es la de el tolueno. Entonces en este caso la del tolueno, lo mismo, ponemos acá
Toluen Purity, en este caso en el rehervidor, a la salida, fracción másica, en este caso líquida también, y en este caso especificamos el valor que es de 0.94. ¿Para qué componente? Para el tolueno. Y cerramos. Entonces verificamos que estén bien ingresadas. La del THF, que es, verifiquemos que todo está bien ahí en orden, porque podemos de pronto equivocarnos a la hora de seleccionar el tipo de componente o algo así. Entonces es importante que siempre identifiquen muy bien las especificaciones. Otra cosa también es que tiene que tener mucho cuidado con el tipo de especificación que agrega, ya que de pronto se puede equivocar y selecciona la incorrecta. O sea, me refiero aquí al tipo si la que yo agregué, acuérdense que era Column Component Fraction, cierto, Column Component Fraction, ya que ahí aparecen otras como Column Component Recovery, aparecen otras así. Entonces recuerden que es la que dice Column Component Fraction, si estamos hablando de lo que es a la salida. Bien, entonces ya verificando que está todo bien acá con esta, hagámoslo con la del tolueno también. Listo, entonces ya lo que vamos a hacer ahorita, presten mucha atención, nos vamos acá donde dice monitor, desactivamos estas dos, cierto, y entonces a las dos que agregamos, que son estas que están acá, entonces les vamos a dar active. Entonces fíjense que aquí aparece esto chulito, porque todo eso va a ser estimado. Entonces vamos a darle chulo a esta y chulo a esta, y ya nos debería correr la simulación. Ahí nos ha corrido, si se dan cuenta, ya con esas dos especificaciones que le hemos agregado. Entonces ya aquí tenemos los perfiles de temperatura, los perfiles de flujo de la torre, podemos ver lo que son ya los perfiles de líquido, vapor, podemos ver las composiciones de la torre para ver si cumple pues con lo esperado. Vamos a darle en tabla. Entonces en el caso del condensador, ahí tenemos tetrahidrofurano 0.99, que era más o menos lo que sí es lo que se quería. Y en el caso del tolueno abajo, pues no está de pronto el valor que se quiere, pero sí está muy cercano, 0.9246. Entonces ya nuestra simulación en estado estacionario está lista. Aquí está, es la torre de destilación. Entonces ya aquí, cuando ya uno ha definido esto, entonces ya ahí se va a proceder a la configuración de lo que es el optimizer. Bien, entonces alguna pregunta hasta acá. Entonces si se dan cuenta, aquí no ha sido todavía nada nuevo de optimización, o sea, hasta ahora lo que expliqué es de simulación. Entonces no sé si hay alguna inquietud. Bueno, entonces verifiquemos esto. Entonces, por ejemplo, el reflux ratio y el destilado acá dicen que se estiman y es de 1500 kilogramos hora. Entonces verifiquemos, y el reflux ratio es de 2, verifiquemos si es eso. Entonces aquí podemos ver el THF, un mass flow 1512, si está cercano, 1512, y la relación de reflujo estimada la podemos ver en monitor, y la relación de reflujo estimada es de 0.9. Sí, está ahí. No, perdón, está aquí el reflux rate 42 y 0.9. Entonces, bueno, ya con estos datos que tenemos acá, ya puede de pronto variar un poco de acuerdo a la versión de HYSYS que se haya hecho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora, entonces ya vamos a pasar a configurar el optimizer. Entonces, antes de que usted empiece a configurar el optimizer, yo le sugiero grabe su simulación hasta donde ya esté bien, que la haya convergido, que ustedes tengan la certeza y la seguridad de que ha corrido bien, porque puede pasar de que en algún momento les arroje un error, y cuando le arroje el error, entonces usted no puede trabajar sobre esa misma simulación, sino que lo mejor es que cierre el programa, vuelve y lo abre y cargue su archivo donde la simulación pues estaba bien. Entonces eso es una sugerencia que les doy ahí referente a esa parte. Bien, entonces ya finalizado esto, entonces vamos a proceder a ingresar ya lo que es la configuración del optimizer.
Entonces, para el optimizer, entonces tenemos los siguientes datos que van a ser tenidos en cuenta para la optimización. Entonces quiero que estén, por favor, esto sí les voy a agradecer, porque ahora me va a tocar empezar a configurar la hoja de datos. Entonces necesito pues que le tomen pantallazo a esto y me vayan colaborando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos el precio de alimentación, o sea, el precio por cada kilogramo hora. Tenemos que es 0.5 dólares, ¿cierto? Por kilogramo hora. Tenemos el precio de venta de tolueno, que es de 0.136. El precio de venta del tetrahidrofurano, que es 0.33 dólares por kilogramo. El costo de enfriamiento, que es de 0.471 dólares por kilowatt hora. El costo de calentamiento, que es de 0.737 dólares por kilowatt hora. Y en este caso la función objetivo, que viene siendo la función profit, que es la que vamos a optimizar, es la siguiente, que es los precios de venta. ¿Qué es lo que vendemos? Se vende el tolueno, se vende el THF, y a eso que se le debe restar los costos. ¿Y cuáles son los costos? Los costos de la alimentación y los costos de enfriamiento y de calentamiento. Entonces se le resta el feed cost, el heating cost y el cooling cost. Y en este caso las variables de decisión para el problema son la pureza del tetrahidrofurano, va a variarse entre 0.990 y 0.999, y la pureza del tolueno, que va a variarse entre 0.90 aquí me equivoqué, chicos, ahí es, déjeme corrijo de una vez, que ese más se lo voy a montar, 0.99, y creo que aquí también me equivoqué, aquí era, ahora sí, sí. Listo, entonces esos serían los datos a tener en cuenta para el caso de optimización. Entonces vamos a proceder a ingresar esa información. Entonces nos vamos al optimizer. Aquí está, miren los optimizer. Aquí está la ventana optimizer que les decía que se abría allá. Ahí está en original, lo dejamos ahí. Nos vamos a variables. Entonces vamos a añadir las variables, que en este caso son las que nosotros vamos a modificar. Entonces le vamos a añadir. Entonces nos vamos donde dice THF, que es la primera, y buscamos entonces lo que es la fracción, ¿cierto?, del THF. Aquí T100, pone aquí THF, busquemos la composición, ¿dónde es que está? Aquí está. Sí, vamos a ver, verifico si es esa la que se selecciona para la optimización. Si seleccionamos la pureza, o sea, que es la que debemos utilizar, o si es la component fraction, porque ahí puede generarse una inconsistencia si seleccionamos la variable que no es. Entonces déjenme verifico para que tengamos la certeza ahí, pues ingresemos la información correcta. Te aprovecho para, mientras reviso acá, si tienen una inquietud hasta el momento de lo que se ha hecho hasta ahora. Bien, listo. Entonces vamos a verificar aquí, dame un segundo. Ok, correcto, si estamos bien. Entonces ahí se selecciona TH Purity, estamos bien, esa es. Y la otra que vamos a seleccionar, que vamos a añadir, es la de tolueno, ¿cierto? Entonces también le damos clic ahí, Spec Value, y la de tolueno. Listo, entonces recuérdeme cuáles son los valores en que debe variar cada una. Entonces me recuerdan, por favor. Si lo anotaron, vamos a verlo aquí, sería 0.990,
Entonces aquí sería 0.990 a 0.999. Listo. Y el otro es de 0.90 a 0.99. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que eso, ustedes dirán, bueno, son bastante, muy ahí cerquita los valores, pero sabemos que cuando hablamos de purezas en procesos de separación, cualquier poquito que se pueda optimizar se va a saber traducido en dinero por hora, se van a dar cuenta ahora. Listo, entonces ya que hemos hecho acá, entonces las variables lo que hicimos fue el seleccionar las variables de decisión, que en este caso son la pureza de lo que es el tolueno y la pureza de tetrahidrofurano, que van a ser pues las variables a ser tenidas en cuenta y que van a afectar directamente a la función objetivo. O sea, esas funciones, esas variables, perdón, son las que van a afectar directamente a si la función se minimiza o no, porque maximiza, perdón, porque lo que queremos es maximizar el profit, ¿cierto? Listo, entonces ya haciendo esto, entonces ahora lo que hay que definir es precisamente toda esa función objetivo. Entonces para eso entonces nos vamos a ir al spreadsheet que aparece acá abajo. Spreadsheet, le vamos a dar ahí en spreadsheet, se nos va a abrir esta ventana que están viendo acá, y entonces nos vamos a ir acá donde dice puede ser acá donde dice spreadsheet, o podemos irnos acá donde dice spreadsheet only, que nos aparece sola la hoja de cálculo, por así decirlo, como el Excel, donde nosotros vamos a proceder a ingresar todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar en ese spreadsheet? Entonces va a ser esta información que está aquí. Si la están viendo en pantalla, me confirman. Sí, profe. Entonces, Sí, señor. entonces, ¿qué es lo que se ingresa? El calor del condensador, calor del hervidor, el producto de cima, la pureza del tetrahidrofurano, los productos de cima, la producción de fondos, la pureza del tolueno, el flujo de alimentación, los costos de enfriamiento, los costos de calentamiento, la pureza del tetrahidrofurano, la pureza del tolueno, el precio del tetrahidrofurano, el precio del tolueno y el precio de la alimentación, y acá la función objetivo. Te vamos a proceder a agregar eso. Entonces, ¿cómo se agrega eso? Te presta atención. Entonces, el primero es cooling con duty, ¿cierto? Que es el calor del condensador. Entonces le doy clic derecho y le doy acá donde dice add import variable. Te busco en este caso el con duty que está acá y le doy donde dice power y lo selecciono. Listo, hecho. Ahí está, 333,2 kilowatts. Vamos con donde dice rep duty, agregamos rep duty, añadir variable, nos vamos donde dice red duty, la que dice power, la primera, seleccionamos, listo, ahí está los valores, ¿cierto? Ingresado 333,2, ahí están, listo, y procedemos entonces a continuar ingresando los valores. Entonces, en este caso el producto de cima, que es el overhead product, que es el producto, lo que sale en la cima. En este caso lo que sale en la cima sería el flujo, el destilado, que viene siendo el THF, y en este caso el THF sería el mass flow. ¿Dónde está? Mass flow, aquí está. Listo. El que sigue, que es la pureza del tetrahidrofurano, THF purity, THF purity. Entonces le damos a añadir, y en este caso sabemos que tenemos que seleccionar lo que es la especificación de la. Dale un segundito aquí, verifico, y esa la buscamos en la corriente como tal. Sí, se busca en la corriente. Entonces fíjense que cuando seleccioné las variables
de decisión lo tomé desde la torre. Pero ahora aquí voy a seleccionar desde la corriente. Entonces THF, Purity, entonces Master Component Mass Fraction aquí. Y en este caso es tetraidrofurano. Listo. ¿Qué viene ahora? Viene la producción de fondos. Bottom Production, que es la producción de los fondos, que en este caso sería añadir variable. Nos vamos en este caso donde dice tolueno y sería el mass flow. Listo, ahí está, 2188. Y la pureza del tolueno, de toluen purity, y en este caso hacemos como hicimos ahorita con el tetraidrofurano, tolueno, vamos al master component mole fraction, master component mass fraction, listo, de tolueno. Listo, seguimos. ¿Qué nos falta ahora? El flujo de entrada, feed flow rate, que es el flujo másico de entrada. Entonces lo añadimos, que es el feed. Sabemos que el feed es el mass flow. Listo. Y procedemos ahora a agregar los costos de enfriamiento, cooling cost. En este caso el costo de enfriamiento es de 0,4710. 0,4710. El costo de calentamiento es 0.7370. 0.73, que es el heating cost. Heating cost, que es de 0.7370. Y el precio del tetraidrofurano Pure THF Price, entonces que es de 0.330. Y el precio del tolueno Pure Toluen Price, que es de 0.1360. Y tenemos entonces lo que es el costo de la alimentación, feed cost, que sabemos que según la tabla el feed cost es de, según nosotros tenemos aquí el costo de la alimentación, ¿dónde es que está? 0.05. Listo, entonces ahora qué debemos hacer. Aquí en la última columna vamos a ingresar la función objetivo, el profit. Entonces vamos a ingresar nuestra función objetivo. Entonces, ¿cómo es la función objetivo? Dice total toluen selling price, ¿cierto? Entonces en ese caso, para poder calcular eso, entonces sería igual, vamos a poner un paréntesis y ponemos entonces, en este caso sería multiplicar lo que es el destilado, o sea, lo que sale de destilado arriba, que es de tetraidrofurano, que sería la celda B3, por la pureza del tetraidrofurano, que es la B4, por el precio del tetraidrofurano, que es de 4. Listo, entonces ahí está lo que es el costo de, o sea, la que se gana por vender tetraidrofurano. Vamos a agregar otro paréntesis aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el tolueno. En el caso del tolueno, ¿qué sería? Lo que sale de los fondos, que sería B5 por lo que es la pureza del tolueno, que sería B6, por lo que se vende el tolueno, que sería D6. Listo, entonces ya ahí cierro paréntesis, cierro otro paréntesis. Entonces todo esto viene siendo ¿qué? Lo que se gana. Ahora hay que restarle menos. Entonces hay que ahora restarle los gastos. Entonces, ¿cuáles son los gastos? Entonces sería el con duty, que sería B1 multiplicado por ¿qué? Por el cooling cost, que es D1, más, ¿cierto? Lo mismo con el rep duty B2
por el D2, ¿cierto? D2 que vendría siendo el heating cost, y lo otro que vale dinero, entonces es el precio de la alimentación, que es feed cost. Entonces sería D7, perdón, B7 por D7. Listo, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ahí tendría ese valor calculado. Vamos a verificar que todo esté en orden acá. Pronto donde puede variar un poquito el valor. Revisemos la fórmula. B3 menos B1. Sí, pues de pronto va a variar un poquito porque aquí nos dio el calor un poco más bajo. Pero bueno, la idea es que se optimice. Entonces, listo, ya tenemos aquí el profit, que sería este. Estaba revisando acá a ver si de pronto muevo algo acá de la simulación para que, porque veo que está dando un poco distinto ahí en esa parte. Déjenme ver aquí donde está el monitor. Sí, el distillate rate. Vamos a grabarlo hasta aquí un momentico y voy a hacer algo acá. Vamos a cambiar una cosita acá. Puedo haber cambiado aquí el destilado. Alimentación 0.44, 0.56, 10 grados centígrados, 140 kilopascales, 3700, 0.44, tetrafurano 0.56, 0.99, 0.94. Las especificaciones. Vamos a cambiar más, vamos a hacer una cosita acá primero. A ver, vamos a hacer, si de pronto cambia acá, vamos a quitar estas y vamos a establecer aquí las que nos da la tabla, que son de 2 y 1500. Primero me deja ingresar el no me lo deja cambiar, no me lo deja ingresar en kilogramos, no. Sí, vamos a correrlo así de todas maneras, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo así. Listo. Estaba viendo por qué me varió tanto ahí los cálculos del destilado y eso. Que aquí me está dando más flow, 1512. Se me está pasando. Vamos a ver. Entonces, ya aquí está todo. Entonces tengo un profit de 61,20 dólares por hora. Esto es en dólares hora. Entonces ya lo que sigue ahora es irnos a la forma, cerramos aquí. Entonces nos vamos a Optimizer y entonces vamos a especificar. En este caso no hay ningún tipo de restricción, no debemos ingresar nada acá. Entonces simplemente seleccionamos la celda, en este caso la celda donde tenemos la información de la función activa, en la celda D8. Entonces nos vamos a donde dice celda D8, nos muestra el valor que está actual. Entonces le vamos a donde dice maximizar y entonces aquí grabamos antes de correr y corremos.
Entonces aquí ya tenemos todo, donde le vamos a dar donde estar, y aquí entonces él debería maximizar este valor. Entonces le vamos a dar estar. Entonces ahí está. Entonces vamos a ver cuánto maximizó ahí. Bien, entonces si se dan cuenta, aquí en la cuarta iteración de 61,20 lo aumentó a 61,23. Esto como está dando la simulación ahorita, que tendría que revisar de pronto qué fue lo que pasó, porque en la simulación que yo les monté aquí, que ya estaba, que yo hice anteriormente, y ahora voy a cargarla nuevamente para verificar qué fue lo que pasó. Entonces miren que aquí inicialmente a mí me había dado 11,35 dólares por hora, y luego de la maximización entonces teníamos lo siguiente. O sea, es que me corrió como si fuera el caso ya optimizado prácticamente, porque fíjense que con el caso optimizado me da 65.64. O sea, aquí sí se ve más el cambio de lo que fue la optimización. Voy a ver si cargo y reviso con el caso que yo tenía hecho ya. Me lo cargo aquí nuevamente. Optimizer, este creo que es. Vamos a abrirlo y comparamos a ver qué pasó. Entonces aquí está el que yo tenía ya listo. Entonces vamos a ver qué pasó. Por ejemplo, acá en la torre, en las especificaciones, sí tengo las mismas que estaban ahí. Monitor. Bueno, pero este es el caso ya optimizado. Si aquí ya está optimizado. Entonces, si se dan cuenta aquí en el caso de este optimizado, nos podemos dar cuenta aquí, fíjense que aquí está así 65,64, que es ya cuando optimiza. Entonces lo que se me hace un poquito extraño acá es porque en el caso que ahorita yo les corrí me dieron unos valores distintos a la hora de correr la torre al inicio, o sea, sin el caso optimizado. Entonces bueno, tendría que revisar y la otra clase les comentaría qué fue lo que cambió, hizo que cambiara ese valor ahí. Pero sin embargo, a pesar de eso, se ve que sí se optimizó, o sea, sí se optimizó por un poquito ahí, porque en el caso de nosotros, o sea, los datos que nos dieron en estos estacionarios fueron muy cercanos ya a los datos optimizados. Pero viendo el caso que les tengo acá, que yo tenía hecho ya, entonces se ve la optimización en el profit, que es lo que se deseaba, y pasamos de un valor de 11.35 dólares hora a un valor de 65.64 dólares por hora, o sea, aumentando la fracción en cuanto. Entonces fíjense, en el caso del tolueno, en este caso para una fracción de 0.9246, y en el caso del tetraedrofurano para una este era el caso base de 0.9246, pasamos a 0.9219, y en el caso del tetraedrofurano pasamos de 0.996 a 0.922. O sea, se jugó con estas variables, se optimizaron los demás variables, y en este caso pues se logró el objetivo, que era maximizar la ganancia. Entonces ese fue el ejemplo de lo que es el uso de Optimizer. Entonces por eso siempre es bueno ir guardando casos y ir revisando guardar de pronto varias fases de la simulación, o sea, varias fases del mismo archivo, por si de pronto se llega a presentar una inconsistencia o algo raro, poder revisar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita la que yo les corrí, o la que les mostré a ustedes, hay que revisar algo porque está arrojando pues un valor muy alto en el caso base. Entonces tocaría revisar de pronto qué fue lo que, por ejemplo, si yo cargo aquí antes de el caso pues que estábamos revisando, entonces nos está dando un valor muy alto acá. Entonces tocaría mirar de pronto en el caso de porque por ejemplo aquí se dice que se utilizó
puede ser, vamos a ver, déjeme reviso aquí. De pronto creo que usé, vamos a ver. Acá. Vamos a revisar el paquete termodinámico. Creo que ahí va a estar la cuestión en el paquete termodinámico. Vamos a ver. Ah, no, aquí está Wilson ideal, sí. No, si está bien. Vamos a revisar los componentes para ver un momentico. Tetra y furán. O sea, este que tengo aquí. Tetra y furán y Wilson. Vamos a revisar el otro a ver. Hasta ahí estoy buscando de pronto la causa de lo que hizo que cambiara un poco la... O sea, es que realmente, por ejemplo, en el que era el que dio bien era 1500, lo que tenía que salir, el de nosotros salió 1502. O sea, esa ya pequeña diferencia ahí hace que aumente a la hora de optimizar allá, cambie lo que ya había corrido yo. Entonces, ¿dónde está el optimizer? Aquí el que vemos aquí. Este fue el que expliqué en clase. Vamos a ver. Wilson ideal, component list. O sea, esto está bien, te trae Furán, si ese es la simulación. Datos 5, 10. Sí, nos toca ya revisar más detalle a ver qué pasó ahí, muchachos. Entonces, sin embargo, la ejemplificación, que era lo que quería mostrarles, pues se logró ver cómo es el paso a paso de lo que es el uso de la herramienta Optimizer. Entonces recuerden, se parte el estado estacionario y a través del menú de Optimizer entonces se empieza a agregar todo lo que se necesita configurar. Entonces configuramos esto inicialmente, que fueron lo que es las variables de decisión. Entonces, después de eso pasamos a definir el spreadsheet, que es donde ingresamos toda esta información, todos estos datos, y finalizamos pues con lo que es el ingreso de la función objetivo. Y ya eso hecho, entonces lo único que queda es seleccionar la celda donde está la función objetivo y darle pues maximizar y listo. Entonces, si se dan cuenta, en parte es muy sencillo. O sea, lo único que hay que tener mucho cuidado, y de hecho se dan cuenta, me pasó a mí, es el caso estacionario. O sea, que esté bien hecho y bien establecido, para que de pronto cuando ya vayan a correr el caso de simulación, o sea el caso de la optimización, de pronto cuando generalmente usted ve que cambia así muy poquito, como me pasó a mí, es que algo está raro. O sea, porque generalmente si el cambio se debe ver un poco más, cierto, más amplio. Entonces yo voy a revisar esta simulación que está aquí, ver qué pasó, y bueno, la próxima clase yo les contaría qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, yo lo había corrido previamente, me había dado tal cual como estaba ahí. No sé, que de pronto a la hora de la convergencia de la torre algo de pronto varió. Bueno, entonces no sé, alguna pregunta antes de finalizar sobre el paso a paso del uso de la herramienta. La idea es la próxima clase, el viernes, hacer otro ejercicio propuesto que está aquí, que es este que están viendo acá en pantalla. Y antes pues de empezar dejar bien clarito qué fue lo que pasó en de acá. Entonces, próxima clase vamos a trabajar con este otro caso estudio, optimización de una red de intercambiadores de calor. Aquí en este caso es minimizar lo que es el coeficiente global de transferencia de calor de todos los intercambiadores. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Usted sabe que usted dejó un taller propuesto. Sí, para el viernes, así es. Exactamente. En el taller hay un punto de creo que optimización también. Ese primer punto es usando la sesión dorada. O sea, ahí tienen, de hecho el mismo taller le va diciendo el paso a paso de lo que debe hacer. Debe plantear primero un balance de energía,
balance de calor ganado, calor cedido. El mismo ejercicio ahí aparece como un listado de lo que debe ir haciendo y demás. Le sugiere, por ejemplo, para el caso de la media logarítmica, no le pide que utilice la fórmula de media logarítmica, sino que le pide que use una diferencia del promedio de las corrientes. Entonces, por ejemplo, ahí dicen T1 0 más T1 entre 2. Esa es para la corriente fría. Y la diferencia entonces sería con el mismo promedio, pero con la corriente caliente. Ahí el mismo ejercicio, se da cuenta, le va diciendo el paso a paso de lo que debe hacer para plantear los balances. Entonces eso es un balance de energía. O sea, lo primero que va a hacer es plantear el balance de energía, que con el balance de energía ahí lo que usted va a poder obtener es el calor. O sea, porque sabemos que el calor cedido es igual al calor ganado en cada intercambiador. O sea, usted tiene que calcular el calor que se está transfiriendo en cada intercambiador, y con el calor que se calcula en cada intercambiador y con el coeficiente global de transferencia se encuentra una fórmula para hallar el área, o sea, el área de transferencia. Y ahí pues aparecen lo que son las fórmulas de cómo está en función los costos en función del área y eso. O sea, eso ya, por eso ya esos son con los que te aplique los conocimientos de intercambio de calor y de transferencia de calor, pues que usted adquirió en semestre anterior. Entonces, ahí de todas maneras le dan una guía, como le digo. No sé si, ¿cuál es tu pregunta? En la ¿Ah? voy a la pregunta. En la parte de los, digamos que de los balances, Ujú. viéndolo un poco así, hay una parte donde me piden un calor que le transfiere la corriente, digamos que el intercambiador 1 a la corriente 2, Ujú. me lo piden allí, pero como usted lo dice, eso es como el paso a paso para llegar a la... Exacto, para llegar a la ecuación. ecuación final, que con esa va a empezar a hacer las iteraciones. Es más, al final te sugieren que selecciones la corriente T10, si no estoy mal es la T10. Te dicen el rango, o sea, te están dando el XU y te están dando el X0, el XU y el XL, perdón, para que tú sepas que ese es el rango donde vas a empezar a moverte con la variable de T0. O sea, ya tú tienes ahí al inicio X0 y XU y XL. Listo. Y entonces, ¿qué pasa? Que como tú inicias con un valor, acuérdate que ya ahí pues viene la aplicación del método de la sección dorada. Entonces ya ahí tú empiezas a hallar tu X1, hallar tu X2. Entonces ese X1 y ese X2 que tú hallas viene siendo un valor de T10, o sea, de esa temperatura. Entonces, de acuerdo a cómo te quedó el modelo, cuando tú reemplazas el valor de ese T10 en las ecuaciones, se te debe resolver automáticamente todo. Hallas el calor, hallas el área, reemplazas en las funciones de costo y reemplazas en la función objetivo. Hay un ejercicio que ustedes pueden tomar de referencia, que es el que está aquí propuesto, y es muy parecido, y es el ejercicio que está aquí resuelto es este, donde aquí te dan la función objetivo. Aquí está la media logarítmica. Miren, se hacen los balances de energía, se calcula el calor. Aquí sí calculan la media logarítmica como es. Aquí pues dan la opción de seleccionar entre cuatro variables o 4 posibles variables de diseño. Aquí se hace el análisis para ver cuál se coge. Allá en el ejercicio que yo les puse yo les estoy diciendo cuál es la variable de diseño. Y aquí está el paso a paso. Esto les puede ayudar muchísimo para el ejercicio ese. Entonces el paso a paso es primero calcular el valor de G, calcular el TCO, calcular la media logarítmica, calcular el valor del área y calcular el valor de CA. Entonces, ¿cómo sería este paso a paso? Sería con el valor ese que tú tienes de T1, que tú vas a empezar a reemplazar de T1. Entonces con un valor de T1 tú vas a poder hallar el valor de Q, vas a poder hallar el valor de una de las temperaturas de salida, vas a poder hallar lo que es el promedio de temperaturas, vas a poder hallar lo que es el área y vas a poder hallar en este caso lo que es la función objetivo. El ejercicio ese es más sencillo porque allá no tienen que usar media logarítmica, que es esto que se utilizó acá, que es la media logarítmica entre la corriente fría y caliente, que es esta fórmula que está acá. En este ejercicio sí se usa, pero en el ejercicio que yo les puse no es necesario hacerlo. Entonces,
Eso es lo que te sugiero pues, para que tengas en cuenta ahí. O sea, empieza a plantear los balances y para cuando venga la parte de la media logarítmica, recuerda que la fórmula de flujo de transferencia de calor es esta, mírala, que es UA, que es coeficiente global de transferencia de calor, por la media logarítmica. Aquí este 0.7 lo ponen porque eso fue una sugerencia del ejercicio que para ese caso en particular, pero la fórmula de flujo de transferencia de calor, como ustedes se la enseñaron, es Q es igual a coeficiente global de transferencia de calor por el área por la media logarítmica. Entonces, ahí de pronto te hago un refresco de lo que son los aspectos a tener en cuenta a la hora de plantear esos balances de energía ahí. Pero entonces, Y otra pregunta, doctor. dígame. El- el- la aplicación que vamos a utilizar para resolverlo por el método de la sección dorada es cuál preferiblemente. La o- que usted quiera. Yo no le estoy pidiendo si me use MATLAB, si me use... Igual el código lo tiene en MATLAB. Si usted lo sabe implementar lo demás, bienvenido. Si lo quiere hacer en Excel, bienvenido. Lo único que yo les quiero agradecer es pues que usted aplique y sea detallado a la hora de plantear esto. O sea, por ejemplo, aquí como está, o sea, el paso a paso de cada balance. O sea, realmente vea, allá son dos intercambiadores. O sea, que usted va a tener que hacer este mismo que está aquí dos veces. Este para uno y este para el otro y ya. O sea, para cada uno tiene que hacer dos veces esto que está aquí, tal cual. Igualito, es que realmente es lo mismo, es lo mismo. Lo único que cambia en el ejercicio entre este y el otro es que aquí la función objetivo es diferente. Aquí utilizan una función objetivo diferente porque utilizan unos costos de presión, de material, unas correlaciones propias para el ejercicio, pero ya yo en el ejercicio como tal que yo les pongo allá, de hecho voy a abrirlo aquí. El ejercicio que yo les pongo a ustedes allá, Lo que pasa es ya yo les estoy dando profesor, dígame, ya yo le estoy dando lo las que funciones objetivo. Dime. tal no va en el balance en general, sino, ¿no? La pregunta iba relacionada con, mejor dicho, cómo correlacionar el flujo de la corriente 1 con la corriente 2 dentro del balance, porque si se fija bien, la única corriente que No, tú tienes, es la que, tú tienes, mejor dicho, tú tienes la 1, que mira, la misma 1, escúchame, la misma la- 1 es la misma que entra acá, o sea, porque acuérdate que la masa no se crea ni se destruye, que si no se transforma, o sea, la misma cantidad de masa que entra de la corriente 1 este intercambiador es la misma W1 que está entrando acá, sino que aquí el balance, sí, acá el balance lo vas a hacer es entre la corriente W1 a esta temperatura y el vapor este que está acá, porque aquí ya entonces entra en contacto un vapor y ahí tienes que tener en cuenta un calor latente y eso. Esa es tu por lo pregunta. mismo, eso lo tengo. No, mi pregunta ni siquiera es eso. Mi pregunta, si se fuera un momento, es el W2, Ujú. que esa corriente no llega hasta allá, sino que nada más pasa en el intercambiador 1. ¿Sí me entiendes? Sí, por eso, es que te explico. La- Es que no sé si de pronto es estás que leyendo mal. Es que estás leyendo mal el ejercicio. O sea, el W2, este que tú mismo me estás diciendo, solamente interviene en el intercambiador 1. De hecho, tú miras el paso a paso y te lo dice, mira, calcular el calor 1 que se transfiere por la corriente 1, el calor, o sea, porque aquí te dicen calor que se transfiere al de Q1 y calor que se transfiere en la corriente W2, o sea, ahí se refiere al calor ganado y al calor cedido. Y en el caso del otro intercambiador, se refieren a la corriente W1, mira, corriente W1, y, o sea, el calor ganado o perdido por la corriente W1, tú haces el análisis y ahí se está perdiendo ganando, y el calor ganado o cedido, en este caso me imagino que el vapor va a ceder calor por el vapor. Si te das cuenta que en el segundo intercambiador el W2 no aparece. Sí, sí, es- ya me entendiste. yo lo he visto. Sí. Entonces, si te das cuenta, mira que la función objetivo de qué depende. El costo del equipo depende nada más del área. Entonces, por eso es que te digo que tú tienes el machete aquí, mira, ve. Al final tú reemplazas todo para calcular el qué, el área, y con esa área reemplazan en la función objetivo. Entonces, eso es lo que debes hacer. Entonces, para que tengan ahí una idea de cómo es el paso a paso.
Ahí el reto de realmente el ejercicio, el reto está en saber plantear el balance, y ahí es donde ya pues usted va a poner en práctica pues lo aprendido en transferencia de calor. Sin embargo, ahí yo les doy un ejercicio de apoyo para que lo tengan en cuenta, y bueno, cualquier cosa me van comentando de aquí al viernes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, chicos. Entonces, siendo así, nos vemos el próximo viernes. Continuamos con otro caso de estudio y bueno, y con la aclaración del ejercicio de hoy. Entonces, feliz noche para todos. Se me cuidan. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta luego, profesor, cuídese. Igualmente, profe.